Bueno, aquí está el doctor Manuel García Moreno, que también es de la generación 61-65, que ha trabajado en la clínica de perros y gatos, pero mejor que él te platique. Doctor, ¿a qué se ha dedicado? Bueno, pues desde que salí de la universidad me he dedicado a ser médico veterinario, en donde he tenido, es decir, prácticamente la actividad de todas las ramas de la medicina veterinaria. ¿Se puede sentar? Empecé a trabajar en Veracruz, en un campo experimental que tenía en aquella época Palo Alto, en donde estuvimos haciendo investigación para establecer medios de prevención y de diagnóstico para enfermedades como eran la piroplasmosis y la anaplasmosis. Esta situación pues fue prácticamente mi bautizo ya para trabajar realmente una vez que me recibí. En esas épocas estaba yo intentando tener una beca para Alemania y en esos momentos tuve que tomar una decisión importante. Por un lado, en Palo Alto me ofrecían mandarme a Estados Unidos a estudiar allá y hacer una maestría y posiblemente un doctorado. Y por otro lado, tenía yo sumo interés en ir a Alemania a estudiar allá. Y me ganó la decisión de Alemania. Así es que me fui por mi cuenta, becado por la embajada alemana, desde a estudiar el alemán y posteriormente entrar a la universidad en Múnich. ¿De qué año nos habla? Todo esto empezó en 1969. Allá en Alemania me la pasé prácticamente 20 meses en la Facultad de Veterinaria de Múnich y tuvimos ahí oportunidad de hacer no solamente universidad, sino también conocer en alguna forma turismo y convivir con algunos de los compañeros que estábamos en aquella época. Eduardo Telles es uno de ellos, otro era Alberto, que se acaba de ir, Alberto Fernández, e inclusive todavía después llegó otro compañero que no ha venido el día de hoy, Ramón Pimentel. Al regresar, Everardo Garza me tenía ya un puesto para trabajar en Monterrey. Allá él trabajaba en aquella época en aves y él tenía, por así decirlo, ya el contacto para hablar con el dueño de grandes empresas ganaderas que estaban en aquella época en pesquería, que está más o menos a 40, 50 kilómetros de Monterrey. Allá me la pasé desde el inicio de año hasta aproximadamente el mes de mayo, en que después de haber hecho una serie de cambios importantes en la administración de las empresas, me tocó un día un calorcito de esos buenos como los que hay en Monterrey, y me encontró el dueño de la empresa tirado en un sofá. ¿Qué le pasa, doctor? Dijo, es que el calor está de la fregada. Dice, ¿cómo que hay calor? Dice, si todavía no viene. Dice, espérese a que llegue la canícula. Le dije, ¿esto se va a poner peor? Sí, dice, bastante. Dije, pues no, yo no me voy a quedar aquí. Entonces me fui. Entré a trabajar entonces en esa época en Palo Alto, en lo que era sanidad animal, en los laboratorios de diagnóstico de patología animal, la Renaldi. Ahí me mandaron primero estuve trabajando en la zona caliente, en tierra caliente de Tierra Blanca, Veracruz, un tiempo muy corto porque realmente me tenían destinado para ir a Celaya, Guanajuato. En Celaya, Guanajuato, pues inicié uno de los laboratorios en aquella época. Trabajamos duro, diagnosticamos muchas cosas nuevas para aquella época en México.
trabajamos duro, ahí en esa época me casé, estuvimos viviendo un tiempo allá y después de aproximadamente 3 años regresé a trabajar a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, pues ¿qué diremos? Empecé a trabajar en el Banco de Crédito Agropecuario, en donde prácticamente se me destinó a ver todo lo que eran las empresas lecheras que tenía el banco en las diferentes regiones del país. Fue una experiencia muy interesante porque tuvimos que enseñar a trabajar a los campesinos muy humildes, a que tenían que fregarse ahora sí que desde tempranito en la mañana hasta muy tarde por la noche, y fue interesante. Se lograron en muchos lugares realmente establecer buenas empresas, algunas de ellas posiblemente todavía están trabajando y muchas otras desaparecieron porque también había muchos intereses políticos en donde no importaba que las zonas no fueran apropiadas para ese tipo de empresas por el tipo de clima, pero bueno, pues ahí ganaba la política y entonces se hicieron esas empresas que a la larga fracasaron. Ahí estuve, no recuerdo exactamente, pero trabajé en el banco hasta la época de que empezó el orejón, ¿cómo se llamaba? ¿Carlos Salinas? ¿Cómo? Carlos Salinas de Salinas de Gortari, en donde realmente me dio miedo, realmente la corrupción gigante que había en todas partes, el narcotráfico metido por todos lados, en donde me decían que tenía yo que dar informes, y les decía yo, sí doy informes, pero no digo quién es el que está dando los informes, y llegó un punto en el que me harté y me largué del banco y me puse a trabajar por mi cuenta. En esa época pues empecé a trabajar primero con establos lecheros cercanos a la Ciudad de México, a la zona de Tizayuca, estado de Hidalgo, y finalmente me establecí para la clínica de pequeñas especies a unas cuantas calles de mi casa. Ahí trabajé hasta más o menos ¿qué fue? 2006, 2008, por ahí. Estuve trabajando en un consultorio de pequeñas especies hasta que las obras de urbanización realizadas por el señor Peje López Obrador me obligaron a cerrar mi consultorio porque era imposible trabajar como estaba organizado. Y de ahí para acá poco a poco empecé a decir, bueno, yo también tengo una familia, yo también tengo eventos sociales, ¿qué estoy haciendo? Y empecé entonces a dedicarme a estar conviviendo con familiares, con amigos. De repente hacemos este tipo de eventos y debo decir que agradezco a la UNAM el que me haya enseñado a ser un veterinario, en el que en aquella época lo mismo tenía uno que ver un caballo, que tenía que ver una vaca, que tenía uno que ver a una gallina o lo que sea, porque ahora han cambiado las organizaciones. Entonces yo le agradezco a la UNAM una de las épocas más felices de mi vida y finalmente mi desarrollo como ser humano. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out to play? Dear Prudence, open up your eyes. Dear Prudence,
round, round. Look around, round, round. Look around. Dear prudence, let me see you smile. Dear prudence, like a little child. The clouds will be a daisy chain, so let me see you smile again, dear prudence. Won't you let me see you smile, dear prudence? Won't you come out to play?